Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. En el siglo XIX, los conquistadores y saqueadores europeos, cuando llegaban a algún lugar, ponían el nombre que se les ocurría, sin tener en cuenta cómo lo llamaba la población autóctona. Por ejemplo, el escocés Livingstone llegó a las cataratas en África y le puso Victoria, el nombre de su reina, sin tener en cuenta que los africanos le llamaban Mosi Watunya, el humo que suena. Los nicaragüenses tienen un puerto que se llama San Juan del Norte. Llegaron los ingleses. ¿Cómo le pusieron? Greytown. Pocas personas se acuerdan que los colonizadores franceses le pusieron Alto Volta a Burkina Faso. Hablando de Burkina Faso, debo decirles que hay una revolución en marcha dirigida por un joven capitán llamado Ibrahim Traoré, que puede considerarse un discípulo de las ideas del revolucionario burkinés Thomas Sankara. Bueno, en fin, este señor, Thomas Sankara, fue quien le puso Burkina Faso a su pueblo, que significa, más o menos en la traducción, tierras de hombres honorables. Bueno, de esto vamos a hablar en otro programa. Ningún decreto, por muy presidencial que sea, puede cambiar un nombre histórico. Pero esto parece que no lo entiende el presidente actual de la Casa Blanca, Donald Trump, porque él dice que a través de un decreto presidencial puede cambiarle el nombre al Golfo de México. Desgraciadamente, esta no es la única manifestación de fuerza y prepotencia que el presidente ha usado. No, la lista es bastante copiosa. Y ya hay voces que se levantan hablando de que ha llegado al poder un dictador y otras con algo de sarcasmo que hablan de que llegó un rey o un emperador. Y todo esto en la cacareada democracia de Estados Unidos de Norteamérica, con un carácter mesiánico. En su primer discurso en el Capitolio de Estados Unidos, Donald Trump se llama a sí mismo el Salvador de la nación. Y cuando habla del atentado que sufrió, dice que Dios lo salvó, porque él está destinado a devolverle la grandeza a Estados Unidos de Norteamérica. El hombre se ha comparado hasta con un rey, y claro, la Casa Blanca utiliza todas estas cosas y aparece en la portada de una revista él con una corona. Claro, la revista podría ser Times, pero realmente se llama Trump. Pero ni en eso Trump es realmente original. Si se dan cuenta, Calígula, por ejemplo, fue el primer emperador romano que se dijo Dios en vida y decía que tenía una relación muy estrecha con Júpiter, que era el dios supremo de los romanos en esa época. Pero además, él decía que tenía amoríos con la luna. Si el señor Trump se va a comparar con un emperador, me parece que la tiene difícil. Regresemos al asunto de los nombres. Los africanos siguen llamando a sus cataratas Mosi Watunya. Los nicas le dicen a su puerto San Juan del Norte. Y el Golfo de México seguirá llamándose así, con esas aguas cálidas que tocan las costas de Estados Unidos, México y Cuba, como tan fuertes son los huracanes que nos golpean. En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara.
Para reflexionar sobre lo que representa la segunda vuelta de Donald Trump al poder, hay muchos ángulos de análisis, pero yo no me puedo sustraer de mi condición de latinoamericana y sobre todo de cubana. Por tanto, lo que viene a mi mente en primer momento es el deseo de este presidente de revivir un viejo pilar de la política exterior estadounidense con relación a América Latina, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue presentada por el presidente James Monroe al Congreso de Estados Unidos en 1823 y quedó plasmada con una frase histórica: América para los americanos. Claro, hay que leer siempre que estos americanos son los estadounidenses. Sin embargo, aunque la presenta el presidente Monroe, se dice que fue escrita o fue redactada por su secretario de Estado, John Quincy Adams, que poco después fue presidente de Estados Unidos. Ya desde su primer mandato, el presidente Trump ondeó este raído manto. Ha sido la política formal de nuestro país, desde el presidente Monroe, que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos. Cuando uno lee estas cosas, te das cuenta de la hipocresía tan grande de la política exterior de Estados Unidos, porque es precisamente eso lo que ellos hacen contra cualquier pueblo en cualquier parte del mundo, ya sea América Latina, Asia, África o el mundo árabe. Pero América Latina no se quedó callada. Escuchemos algunas de las reacciones de este momento. Señor presidente, nuestra América es hoy escenario de persistentes amenazas incompatibles con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en La Habana por los jefes de Estado y de Gobierno en 2014, en ocasión de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador contexto, queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Rechazamos los intentos de intervención y las sanciones contra Venezuela que buscan asfixiarla económicamente y dañar a las familias venezolanas. Él enarboló ayer esa doctrina, la doctrina Monroe. Dirían ustedes, ¿por qué la arremetida tan feroz del poder estadounidense a todo nivel, expresado en el discurso del presidente Donald Trump el día de ayer? Es un conflicto histórico. Bastante lo hemos dicho en el mundo, bastante lo conoce nuestro pueblo. Es el conflicto entre la doctrina imperial, intervencionista, neocolonialista de Monroe versus la doctrina histórica independentista de rebeldía, de dignidad, de justicia, de libertad republicana, de igualdad de nuestro libertador Simón Bolívar. Es un viejo conflicto, es una vieja contradicción entre una doctrina imperial que pretende dominar nuestra región. En el siglo XIX se planteaban dominar solo nuestra región. En el siglo XX ya se plantearon dominar el mundo. Y en el siglo XXI pretenden seguir gobernando, dirigiendo, chantajeando, ordenando el mundo como que fuera su propiedad. Ordenando al mundo como si fuera su propiedad, tal y como dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro. Por un lado, la doctrina Monroe y por el otro, el destino manifiesto. Con esto han tratado de justificar su expansión por nuestra América Latina. Claro, ellos dicen que tienen el derecho divino para hacerlo, como algo providencial. Pero lo que sí es cierto y lo que es histórico
Es lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar en 1829. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Ahora, en este segundo mandato, el presidente Trump viene con una actualización de la doctrina Monroe. Es con el objetivo de protegernos del peligro amarillo, es decir, de protegernos de la influencia de China sobre el hemisferio occidental, pero sobre todo sobre América Latina. Ahora, si vamos a la profundidad, nos daremos cuenta que esta política exterior de Trump y su política comercial no son más que la manifestación de la decadencia de Estados Unidos, lo que hace que sea muy difícil mantener su hegemonía en un mundo multipolar. Hay varios métodos para hacer estas cosas, pero yo quiero referirme sobre todo a dos. Uno, la presión y el chantaje sobre los gobiernos locales, por ejemplo, los aranceles. Dos, la utilización de las fuerzas de derecha, de extrema derecha, para impedir que estos gobiernos progresistas puedan llevar a cabo sus objetivos. ¡Ay, Simón Bolívar! ¡Qué lucidez la tuya! Con la visita del secretario de Defensa de Trump a Panamá, se logró un acuerdo con Washington en el cual se aumentaba la presencia militar de Estados Unidos en este país y además se le permitía usar zonas aledañas al Canal de Panamá. Claro, el pueblo panameño sale indignado a protestar contra esto, porque es, por supuesto, una injerencia en sus asuntos internos y una puñalada a su soberanía. Estas presiones sobre Panamá, que además incluyen el chantaje de tomar nuevamente por la fuerza el canal, hacen que el país anuncie su retirada de la iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China. Pero además, dos puertos del canal que estaban gobernados o administrados por compañías de Hong Kong pasan directamente a compañías de Estados Unidos, la BlackRock. ¿Se acuerdan de ella? Porque no debemos olvidar que es con la complicidad y la subordinación de los gobiernos locales que el imperio logra completar su dominación. La región latinoamericana y caribeña tiene un papel protagónico en la estrategia del gobierno de Trump y en su política exterior. No es coincidencia que el primer viaje oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido una gira por países de América Central y el Caribe. Hacía más de un siglo, desde la visita de Chase Knox a Panamá en 1912, durante la construcción del Canal de Panamá, que América Latina no era el destino del primer viaje oficial de un secretario de Estado estadounidense. Marco Rubio, por cierto, quien como camaleón oportunista ha sufrido una interesante metamorfosis, hace unos años criticó al ahora presidente por su falta de experiencia en política exterior. Lo describió como un estafador y se burló de sus manos pequeñas. En respuesta, durante esas primarias del 2016, Trump lo llamó despectivamente Little Rubio, pequeño rubio, y lo ridiculizó burlándose del entonces senador por usar demasiado maquillaje, beber agua en exceso y sudar mucho. ¿Qué clase de camarilla la que gobierna en el imperio? Después de este público intercambio de improperios, vemos a un Marco Rubio ambicioso y muy complaciente con su presidente, apoyándolo en toda su política exterior. Dígase, compra de Groenlandia, cambio del nombre al Golfo de México, toma por la fuerza el Canal de Panamá y apoyar la propuesta de Trump de apoderarse de Gaza. Por cierto, Little Rubio, quien ya estuvo de acuerdo con la invasión de Estados Unidos a Irak, ahora apoya totalmente, aplaudiendo la propuesta de Trump de apoderarse de Gaza con una limpieza étnica,
a lo que llama además audaz. ¿Audaz? ¿En serio? ¿Audaz puede ser un gobierno que le da armas y todo un poderío económico a otro que es capaz de tratar de desaparecer a un país de la faz de la tierra? ¿De verdad puede ser audaz el comportamiento de apoyar un genocidio de tal magnitud? No, audaz no, de ninguna manera. Esto es un comportamiento mafioso, asesino, criminal, o como diría Noam Chomsky, un comportamiento de gángsteres. En diciembre de 1964, mi papá viaja como representante del pueblo cubano y de su Estado revolucionario a Naciones Unidas para dar un discurso que todavía hoy se recuerda mucho. Pero en ese viaje también tiene una agenda de trabajo mucho más amplia, entre ellos una entrevista a uno de los canales más importantes de televisión de Estados Unidos para su programa Face the Nation. Ahí le hacen varias preguntas interesantes, un grupo de profesionales que se veían bien preparados. En Cuba, en ese momento, ya estábamos viviendo una situación difícil. Ya habíamos pasado un Playa Girón, quiere decir una invasión mercenaria por parte de cubanos, de origen cubano, que estaban entrenados por la CIA. Y la vencimos en menos de 72 horas. Ya habíamos sufrido también una crisis de los misiles. Le llamamos así, pero realmente se llama crisis de octubre. Porque la Unión Soviética nos había dado unos cohetes defensivos y cuando Estados Unidos se entera, se ponen histéricos, pero histéricos de una manera brutal. Estuvimos al borde de una tercera guerra mundial. Realmente, en ese momento ya el pueblo cubano está bloqueado económicamente por Estados Unidos, que todavía hoy lo sufrimos. Imagínense, estamos empezando esa situación y el cambio es tremendamente duro para el pueblo. Ya hemos tenido miles de atentados terroristas contra todas las esferas de la vida del pueblo cubano, pero sobre todo también incluyendo la vida de los dirigentes de la Revolución Cubana. Por supuesto, tengo que decir que ya no teníamos relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En ese momento, precisamente, que hay mucha tensión entre Cuba y Estados Unidos, pero también incluye a otros países del mundo. Pero déjeme decirle que Cuba ya en este momento se ha convertido en un faro de libertad. Por tanto, Estados Unidos nos quiere presionar, nos quiere hacer desaparecer. Y en ese instante es que le hacen estas preguntas a mi papá, que de verdad tiene unas respuestas extraordinarias cuando le dicen que qué piensa él entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Por eso le propongo que escuchemos lo que él mismo contestó. Dr. Guevara, Washington has said that there are two political conditions for the establishment of normal relations between the United States and Cuba. One is the abandonment of your military commitment to the Soviet Union. The other is the abandonment of the policy of exporting revolution to Latin America. Do you see any chance of a change in either of these points? Absolutely. We don't put no condition of any kind to the U.S. We don't want it to change its system. We don't want this racial discrimination to cease in the U.S. We put no conditions to the establishment of relations, but we neither put conditions to... But my question was whether you would accept these conditions placed by the United States on the resumption of normal relations. We will not accept any conditions from the U.S. We will not accept conditions imposed by the U.S. to us.
Entre las obsesiones del presidente Donald Trump está su cruzada antimigrante. Familias rotas, métodos cruentos, como pudimos ver en el video anterior, miedo de los trabajadores a salir a la calle, porque puede haber una rodada y ellos son tomados presos y aparecen después a kilómetros de distancia de sus familias. Pero a nadie le puede extrañar estos métodos, porque ya en la vez anterior Donald Trump los practicó. Lo que pasa es que ahora los ha perfeccionado y los ha hecho más cruentos. ¿Recuerdan a los niños que fueron separados de su familia y que dormían como en jaulas tapados con mantas metálicas? Lo más triste de esto fue que después no pudieron volver a reunir a esos niños con sus familiares, porque no habían tenido en cuenta a dónde iban ellos. El muro. ¿Se acuerdan del muro que él prometió en su primer mandato que iba a construir en la frontera sur de Estados Unidos? Precisamente para impedir la inmigración, o como él le llama, la invasión. Lástima que sean estos hombres y mujeres los que hacen los trabajos más difíciles dentro de Estados Unidos. Pero también prometió que este muro lo iba a pagar México. La historia del muro está cargada de falsedades, por no decir mentiras, de exageraciones, pero además de propaganda digna del magnate presidente. Él dice que este muro fue todo un éxito, pero nosotros sabemos que fue todo un fracaso. Y acotación al margen, México no pagó un centavo de la factura. Cuentan que después de haber alentado todo este tipo de acción en el Capitolio, el señor Donald Trump se sentó tranquilamente en el comedor de la Casa Blanca para observar por televisión cómo ocurrían los hechos. Estuvo horas, como si eso fuera una película. Cuando es investido como emperador, como presidente, él da en primer lugar un perdón presidencial a todos esos delincuentes que habían sido tomados presos y juzgados por las leyes en Estados Unidos de Norteamérica. La verdad es que él debía haber sido también juzgado por estos hechos, pero es una de las tantas deudas que tiene con la justicia estadounidense. Y después quieren que todos creamos que todos son iguales ante las leyes en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que hay núcleos periodísticos muy críticos con lo que hace el presidente Trump. Pero también tengo que decir que lo respalda una poderosa cámara de resonancia de medios de comunicación y plataforma digital que magnifican y refuerzan la figura de este presidente que se cree un emperador. Al final de este programa quiero evocar a un gran luchador social, un luchador antiimperialista, muy crítico con el sistema de su país, Estados Unidos de Norteamérica. Él es un escritor reconocido, un lingüista mundialmente reconocido y también un disidente político. Ha sido siempre muy solidario con el pueblo palestino en su lucha contra el colonialismo de Israel. Me refiero a Noam Chomsky. Durante el primer mandato de Donald Trump, le hace una entrevista a Noam Chomsky. Con palabras muy firmes, él dice que el que está gobernando la Casa Blanca es un gángster.
Por eso esas palabras tienen como una frescura tremenda, como si fueran dichas ayer. Y también nos puede permitir a explicarnos mejor por qué el poder real de Estados Unidos ha colocado a un hombre como este a gobernar el país. Quiero compartírselas. Soy lo suficientemente viejo para recordar que de niño escuchaba los discursos de Hitler por la radio. No entendía sus palabras, pero con su tono de voz y la reacción de la multitud que lo adoraba, lo que estaba ocurriendo era muy claro y muy aterrador. Sabemos a lo que condujeron. Recuerdo estos discursos inmediatamente al escuchar los delirios de Trump y la multitud. No digo que Trump sea como Hitler. Hitler tenía una ideología horrible. Y en lo que respecta a Trump, la única ideología perceptible es un narcisismo puro. Esa es su ideología. Mientras seas lo suficientemente inteligente como para seguir sirviendo a los verdaderos amos, vertiendo dinero en los bolsillos de los ricos y del sector corporativo, todos te dejarán seguir con tus payasadas. Nos vemos la próxima semana.